Ganas de comenzar a cultivar gírgolas. Y qué mejor que preguntarle a quienes saben. Nara, ¿se pueden cultivar hongos acá en Villa Alpina? Sí, Agus, en Villa Alpina y en un montón de lugares de Córdoba disponemos de uno de los sustratos mejores y preferidos por mí para el cultivo de gírgolas. ¿Y cuál es? La paja, el pasto seco. La paja mansa, la paja brava y cualquiera de todas las gramíneas, inclusive la cortadera, que la encontrás en todos lugares y que normalmente ya están podadas y secas en grandes montañas. Eso es lo que va a comer nuestra gírgola. ¿Y cuál es su característica más importante? Que tiene que estar libre de agroquímicos, porque eso que come la gírgola va a ser el alimento que después comemos nosotros. Igual que nosotros somos lo que comemos, la gírgola también. Bueno, los materiales en realidad son bastante simples, pero hay que asegurarse de tener algunas cositas cuando uno quiere iniciar el cultivo. Uno de ellos, lo mencionamos recién, es el sustrato, que usaremos paja seca. El segundo es tener una olla donde podamos hervir un gran volumen. Puede ser una olla de 50 litros o puede ser una de esas ollas queseras que tienen hasta 1000 litros. Y por supuesto, para poder hervir y hacer esa pasteurización, necesitamos tener un fuego que podamos sostener por un tiempo prolongado de más de 2 horas, con algunas especificaciones que por supuesto hay que aprender y conocer para garantizar un buen resultado. En segunda instancia, lo que necesitamos es una mesada que tenga una superficie que se pueda limpiar y esterilizar. Se esteriliza con jabón, se esteriliza con un montón de materiales re simples como son el alcohol o la lavandina, teniendo algunos recaudos para no dañar nuestro micelio. Pero una cosa práctica puede ser, por ejemplo, cubrir con un plástico que se recicle y se reutiliza cada vez que se hace la siembra. El espacio de siembra también es re simple y Villa Alpina lo tiene por demás. ¿Y qué es? Trabajar debajo de la sombra de los árboles. ¿Y esto por qué? ¿Tiene que ver con nosotros? No. Tiene que ver con una de las necesidades del micelio, que justamente es no estar expuesto a la radiación UV, y por eso es muy importante trabajar en sombra para no dañarlo. Hay otras cositas que necesitamos y que se pueden conseguir en casi cualquier lugar. Una de ellas es un cuchillo, la otra un contenedor. Para mí reciclar bidones de agua es un golazo porque tienen un tamaño perfecto y dan una cantidad de cosecha muy buena. La otra es una bolsa de tela. Puede ser plastillera, pero yo prefiero que sea una tela. Si es de algodón 100% mucho mejor, y nos va a servir como colador y para otras cosas que tienen que ver con los pasos previos en la preparación de la paja. Y para terminar, tenés que tener para más adelante un pulverizador que puede ser esos de gatillo comunes, que no haya sido usado con productos químicos y que sirva solamente para agua, para aportar humedad. Así de fácil. ¿Quiénes venden micelio? Venden un montón de productores, pero yo tengo por supuesto mi pequeña lista de productores de confianza, personas con las que espero pronto poder hacer alguna entrevista para que nos cuenten un poquito cómo fue su nacimiento, su desarrollo y todos los productos que ofrecen. Lo que te voy a decir más que quién es que somos un montón, y lo que te quiero pedir es que si haces un curso lo hagas con personas que amamos lo que hacemos, que somos apasionados en compartir y entender cómo son los procesos. Lo podés estudiar centrado en la micología y aprender un montón de cosas que son espectaculares y que van a despertar tu interés también para la cosecha de hongos silvestres. Lo podés hacer con alguien como yo, que tiene una formación como técnica en microbiología y biotecnología, que era algo súper centrado en el área de laboratorio, pero que fui ayudante de 8 años para poder enseñar a las personas cómo era ese manejo. Acá en las gírgolas la esterilidad no es tan importante, pero sí es muy importante entender la diferencia, por ejemplo, entre qué es pasteurizar y qué es esterilizar, y cómo eso nos puede afectar en nuestro cultivo. ¿Por qué puede suceder una contaminación? ¿De qué se trata el ciclo de vida de una gírgola? Hay un montón de cosas súper lindas que si las podemos entender y procesar desde el plano mental, cuando hagamos la tarea y lo llevemos a las manos, obtendremos resultados súper positivos. Yo creo que el método que usamos en suelo vivo, que lo practicamos ya en muchos talleres, tanto en Villa Yacanto de Calamuchita como en Iberlucea Santa Fe, es un método que funciona, pero es infalible solamente si seguimos los pasos. Y para poder seguir los pasos sin meter la pata, es súper importante entender el contexto teórico y entender por qué hacemos lo que hacemos, para poder pensar cuáles son los límites y la flexibilidad en la que nos podemos mover dentro de la técnica y cuáles no, cuáles son ineludibles para lograr un buen resultado.
Preferentemente lo más lindo es un taller presencial, porque no hay nada más hermoso que poder tocar, ver, sentir, oler. Pero también tenemos, y tengo la versión del taller online, que es una forma de poder capacitarse viendo como si fuera en el taller, mostrando cómo se hace con la paja, cómo se dobla, cómo se guarda, cómo se troza. Bueno, sí, me encantaría contarte un poquitito más sobre mi recorrido académico. Cuando yo estudié microbiología me di cuenta que por más que era súper interesante y respondía a un montón de preguntas de qué es lo que pasaba ahí a nivel microscópico, de lo que no podía verse, como cómo se expresa un gen, cómo se multiplica una célula y un montón de cosas que me siguen pareciendo fascinantes, necesitaba saber más sobre plantas. Así que inmediatamente que terminé de estudiar microbiología me fui a la Facultad de Agronomía y en la UBA estudié agronomía, no como ingeniero agrónomo, sino la tecnicatura en jardinería. Y una vez más me volví a encontrar con la formación técnica. Para mí, la formación técnica es la manera de ver el mundo. Yo necesito entender por qué hago las cosas y, como dije antes, conocer el marco teórico para poder hacer en base a esa información. Y habiendo terminado la facultad y la carrera de la tecnicatura en jardinería, me dediqué por 10 años, ya no trabajé más por las noches en el laboratorio. Hubo un momento en que sí, hacía a la mañana jardines, a la noche me iba al instituto terciario donde trabajaba en el laboratorio y me dediqué a la jardinería y al paisajismo. En algún momento, hace no mucho, unos 10 años apenas, pude tomar un curso con Jairo Restrepo, que es un capo de la agroecología regenerativa y que junta, y para mí fue como una explosión en mi cabeza, la mirada de Jairo de Restrepo, que es el capo, el maestro de la mierda de vaca.com, donde él explica esta conexión, esta vida, este suelo vivo. Desde ahí nació el nombre de mi proyecto, por entender que todo lo que suceda en la parte aérea de una planta va a depender de lo que pase abajo. Y de lo que pase abajo hay una intervención de microorganismos, esos que yo había estudiado de manera aislada, en una placa de Petri, en un flujo laminar, con guantes, con barbijo, todo esterilizado, forman parte necesaria para una buena nutrición. Entonces, toda esta sumatoria de libro, más vida, más paisajismo, plantas reales, poda, hizo que se arme este compendio. Los hongos fueron una parte del proceso. Yo tomé un taller, tomé un curso, me alucinó y me pasaba que decía, ay, ¿por qué no explican esto? ¿Por qué no separan? ¿Y cómo se parece el mundo vegetal con el de hongos? Por muchos años los micólogos, no es mi caso, yo no lo soy, estudiaban a los hongos como parte del reino vegetal. Fíjate, hoy se lo considera un reino aparte, pero hay una interrelación constante y por eso es que mi proyecto se llama Suelo Vivo y por eso es que los quiero tanto, que se llaman Mantillo del Bosque, porque justamente ese mulch de la naturaleza, ese mantillo, es lo que protege a las plantas, a los árboles. Y bueno, me encanta que me hayas invitado a hacer estas preguntas y estas respuestas y que podamos transitar este camino de descubrimiento y de compartir estos saberes tan hermosos con cada persona, con su propio anteojo, con su manera de mirar y de capacitarse, pero porque hay una necesidad interna de conocer, de entender, de aprender y también de compartir.